La iglesia en Asia Menor se encontraba en problemas y el escritor a los hebreos, a los que estaban en la dispersión, les escribe para que no se regresaran al mundo. Empezaban a tener persecuciones, empezaban a tener problemas económicos, financieros, empezaban a perder la vida, incluso algunos, y pues están con ese miedo y pues querían regresarse o empezaban a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor a los hebreos pues les exhorta para que permanezcan fieles. Los problemas del mundo, los problemas de la iglesia siempre han existido. Tenía unas cuantas semanas de haberse iniciado la iglesia allí en Jerusalén, y a las pocas semanas pues empezaron a tener problemas entre los mismos judíos, entre los judíos que venían del exilio y los que eran locales, ¿verdad? Y pues eso se siguió suscitando conforme iba creciendo la iglesia en el mundo. Y en nuestros días pues es algo semejante. Tenemos problemas. Ahorita tenemos el problema del COVID, ¿verdad? En otros lugares hay guerras y que impiden que los hermanos se puedan congregar o se congreguen con miedo, o algunos son quizás arrestados, ¿verdad? Pero hay problemas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos tener siempre en nuestra mente. Lo que necesitamos tener en nuestra mente es que no debemos de apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor a los hebreos, escribiendo allá en el capítulo 12 y versículo 2, les escribe y les exhorta. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra lección en esta mañana es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Podemos mirar y podemos entender que el cristianismo o la carrera del cristiano está dirigida por Jesús, y debe de ser ese cristianismo nuestro, esa carrera del cristiano debe de ser con perseverancia. Allí en el primer versículo del capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? El escritor está diciendo: despójense, ¿verdad? Despójense. O primero le dice: teniendo nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces allí menciona el escritor a los hebreos dos cosas de las cuales nosotros nos debemos de despejar. Una de ellas son las cosas lícitas. Es decir, todo lo que es bueno para nosotros y que es lícito, que está dentro de las normas del cristianismo, dentro de las normas de las leyes del mundo, ¿verdad? Si no son lícitas, pero si nos estorban, si son un obstáculo para nuestra vida como cristianos, pues debemos de despojarnos de ella. Hace muchos años, ¿verdad? Me ofrecían a mí trabajo en donde está el petróleo, ¿cómo se está? En Chiapas, ¿verdad? Pero
tenía que dejar la familia, tenía que dejar mi esposa y mis hijos e irme y luego estar viniendo cada determinado tiempo. Y iba a ser un problema para mí como cristiano, para buscar reunirme, para tener comunión y sobre todo con la familia, ¿verdad? Despojémonos de todo peso, aunque nos es legítimo, ¿verdad? Si nos estorba, hagámoslo a un lado. En un trabajo, en la escuela, en los deportes, en cualquier actividad que nosotros tengamos, si es estorbo para nuestro cristianismo, hagámoslo a un lado. Es más importante la salvación. Pero el escritor a los hebreos está diciendo que se despojen del pecado, ¿verdad? Porque el pecado sí va a terminar con la carrera del cristiano, ¿verdad? Sí sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Y mencionábamos en los dos últimos sermones anteriores, ¿verdad?, que no es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado, ¿verdad? No es lo mismo ser el esclavo del pecado que pecar, ¿verdad?, que caer, ¿verdad? Somos pecadores, pero vamos a Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados. Tenemos muchas promesas en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Salmo 46 y versículo 1, leemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al centro del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Podemos acercarnos a Él y pedir su misericordia y pedir su fortaleza para permanecer en la carrera del cristianismo, no huyendo de él. Del pecado pues ni se diga, ¿verdad? El pecado tenemos que hacerlo a un lado. Dios le dijo a Caín: he aquí el pecado está a tu puerta y tú te enseñorearás de él. Pero encontramos, ¿verdad?, que el pecado se enseñoreó de Caín y no Caín del pecado. Nosotros podemos decirle no. Podemos acordarnos de la palabra, podemos acordarnos de las escrituras y pedir la fortaleza de Dios. Pedir su guía. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. No vendrá de los montes, ¿verdad?, sino vendrá de Jehová. Salmo 121, versículo 1 en delante, está diciendo todo la promesa que hay ahí. Nuestro Señor Jesucristo en las últimas instrucciones y antes de ascender a los cielos, les dijo a sus apóstoles, ¿verdad?, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él va a ayudarnos, ¿verdad? El apóstol Pedro escribiendo su primera carta a los judíos de la dispersión, en el capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego menciona de una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí está esa herencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar en el cristianismo, en la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo para nosotros. Hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en dos de los sinópticos y en el Evangelio de Juan. Y esto sucede después de la alimentación de las 5,000 personas, ¿verdad?, que lo relatan
todos los sinópticos y también Juan, el cuarto evangelio. Pero lo que sigue después solamente, Lucas no menciona esa enseñanza que da el Señor para nosotros. Y se trata de cuando el Señor caminó sobre el agua. Recordamos nosotros ahí en Mateo capítulo 14 y versículos del 22 al 27. En Marcos capítulo 6 del versículo 45 al 52. Y en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 12 al versículo 21. Allí está relatando ese suceso del Señor, ¿verdad? Que los tres se complementan y podemos sacar una grande enseñanza que encontramos allí, ¿verdad? El Señor había alimentado milagrosamente a más de 5,000 personas, ¿verdad? Solamente con 2 pececillos y 5 panes, ¿verdad? Cuando sucedió todo esto, ¿verdad? La gente se emocionó y dijeron entre ellos: este es el profeta. Ahí esto lo relata el apóstol Juan. Él es el profeta, hagámoslo rey. Pero todavía no era el tiempo de Dios. Y todo esto iba a ocasionarle problemas a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Él ordena a sus discípulos que se embarquen y se vayan a la otra orilla del mar de Galilea o del lago de Genesaret. Y el Señor se va a orar, se sube al monte a orar, ¿verdad? Y todo eso quedó allí en la gente, ¿verdad? La gente, en un malentendido del Mesías, quería hacerlo rey, porque eso era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Los apóstoles tenían también una idea no muy 100% completa acerca del reinado de Jesucristo, o acerca de su reino que iba a establecer, o de la iglesia que Él fundaría, que establecería allí en Jerusalén. Y el Señor no quiere ahorita que la mente de sus apóstoles se disturbe y que empiecen a tener ideas ajenas al designio que Dios tiene para con ellos. Entonces Jesucristo manda a sus discípulos que se embarquen y se vayan, y se van, ¿verdad? Jesús se va a orar y allí está hasta que se anochece, y luego dice el Evangelio de Juan que en la cuarta vigilia el Señor bajó para ir con sus discípulos, los cuales estaban teniendo problemas. Dice que cada uno de los sinópticos y el Evangelio de Juan dicen que estaban remando sin poder avanzar. El viento les era contrario y las olas rompían allí en la barca y se anegaban allí ellos, ¿verdad? Y luego de pronto ven que alguien viene caminando sobre el mar hacia ellos y se asustan, ¿verdad? Tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo por las olas, tienen miedo por el viento que les es contrario. Ven a Jesús y creen que es un fantasma y se turban, viene el miedo sobre ellos. Allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero un año y meses después, el Señor Jesucristo les va a decir a los apóstoles en la última noche que está con ellos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Cuando les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y regresare por ustedes, vendré por ustedes y estarán conmigo en el mismo lugar en que yo voy a estar. Entonces es una gran promesa.
Es una gran esperanza, ¿verdad?, que tenemos nosotros como cristianos, pero tenemos que perseverar, puestos los ojos en Jesús, no importando los problemas que se vengan sobre nosotros. Entonces, miramos allí en los apóstoles todo eso que les está sucediendo, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza podemos mirar para nosotros? En muchas ocasiones en nuestra vida, el viento nos es contrario, de manera que es una lucha desesperada de todos y cada uno de nosotros. Nos ha tocado diferentes situaciones en las que es como si el viento estuviera empujándonos hacia atrás, es como si las olas trataran de ahogarnos, ¿verdad? Y tenemos problemas, ¿verdad?, con nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos problemas con las circunstancias que nos rodean. Esas circunstancias pueden ser de enfermedades, pueden ser falta de trabajo, pueden ser falta de dinero para poder proveer las necesidades básicas de nuestra esposa o nuestro esposo o de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Puede ser todo eso. Pueden ser nuestras penas, pueden ser nuestras tentaciones que tengamos, pueden ser las decisiones que debemos de tomar. Todo eso miramos que les está sucediendo a los discípulos que están remando en la barca. Y de pronto ven a Jesús caminar y no saben que Él es Jesús. Y tienen miedo y gritan de miedo. Y el Señor les dice: no temáis, soy yo. Cuando llevamos nosotros una enseñanza a alguna familia o simplemente en una clase y que va directo para todos nosotros la exposición de la palabra, decimos, pues, ¿cómo nos puede ayudar el Señor en mis problemas? A veces, en ocasiones, hacemos los problemas más grandes que Jesús, pero estando Jesús con nosotros, no hay problemas. No quiero decir con esto que las enfermedades se van a ir de la familia, de los seres que nosotros amamos, que no se van a morir. No quiero decir con esto que todo va a ir o va a ser de color de rosa, que no vamos a tener problemas económicos, que no vamos a tener tentaciones que nos van a hacer trastabillar. No vamos a decir o no estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que todo será favorable para nosotros. Santiago, el hermano del Señor, escribe de esto, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, del versículo 1, 2, 3 y 4, está hablando de las tentaciones, de los problemas que hay para nosotros. Y esos problemas se tornan, ¿verdad?, en esperanza para nosotros. El apóstol Pedro está diciendo, tenemos una herencia en los cielos, reservada para nosotros, la vida eterna. Ya la tenemos, pero la podemos perder. Pero si permanecemos en toda nuestra carrera, así como el apóstol Pablo lo dice allá en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad?, en el capítulo 1 y versículos 7 y 8 y 9, por ahí, ¿verdad?, cuando él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad?, por lo demás me espera la corona que dará Dios, el juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo? Tuvo que permanecer en su carrera como cristiano. Tuvo que permanecer en el cristianismo siempre. Y nosotros debemos de hacer lo mismo.
Y el escritor a los Hebreos está diciendo esto: puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Y a veces nosotros actuamos como el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no tengan miedo, no teman, soy yo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Cuestiona a aquello que él está viendo. Si eres tú, Jesús, haz que yo también camine sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. ¿Y qué hace Pedro? Se sale de la barca y empieza a caminar en el agua, porque el Señor se lo permitió. Pero ¿qué hace Pedro cuando está caminando? Empezó a ver las olas y el viento que rugía y que soplaba, y quitó la vista de Jesús. ¿Y qué le sucedió? Se empezó a hundir. A veces actuamos nosotros de esta manera. Si Dios me concede esto, entonces voy a hacer así o asá. No, Señor, no debemos de hacer eso. Nosotros debemos de permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús, y Él dará la salida. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice: tu tentación o tu prueba no va a ser más allá de lo que tú puedes soportar. Y hay por allí no sé si se ha dicho o no, ¿verdad?, pero se menciona: si tu problema tiene solución, no te preocupes. Si tu problema no tiene solución, no te preocupes. Con preocuparte no lo vas a resolver. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en Él. Pedro debió de poner fija su mirada en el Señor, pero lo distrajo las circunstancias del momento. Las cosas que sucedían, las olas que se movían, quizás las empezó a ver de reojo, ¿verdad? Y quitó la vista del Señor y se empezó a hundir. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Clama a Jesús: Señor, sálvame. Y el Señor estira su mano y asió la mano de Pedro y lo sacó. Y luego dice la Escritura: subieron a la barca. ¿Qué sucedió cuando subieron a la barca? Todo se calmó. La tormenta cesó, ya hay calma, ¿verdad? El tumulto que había se convirtió en paz. Lo imposible se tornó posible. Andar con Cristo es conquistar nuestras tormentas en nuestra vida particular. Y esto debemos de tenerlo en nuestra mente, ¿verdad? Por algo está escrito ese evento que sucede con Pedro. Allí nos está enseñando, ¿verdad? Pedro quitó la vista, quitó sus ojos de Jesús y se empezó a hundir. ¿Cuántos hermanos hay que quitan la vista de Jesús, se alejan de la iglesia y pues allí andan, ahí están, ¿verdad? Con las oraciones nuestras, orando por ellos, de que recapaciten y vuelvan al Señor? Así como el hijo pródigo se fue de su padre, de su familia, ¿verdad?, y Dios le permitió que se fuera. Aquel señor le permitió que se fuese y gastó toda su vida, la malgastó, ¿verdad? Pero cuando recapacitó, ¿verdad?, y cuando hizo un examen de su vida que él estaba llevando, y cuando vio lo que había dejado atrás, ¿verdad?, cuando dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre? Lucas capítulo 16 y capítulo 15 del versículo 16 y adelante, ¿verdad?, hasta el 25, ¿verdad? Y lo hace, ¿verdad? El apóstol Juan está escribiendo en su primera carta, capítulo 2 y versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Es decir, si quitaste la vista, si quitaste tus ojos de Jesús y te has apartado, te escribo estas cosas. ¿Verdad? Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino por todos aquellos, ¿verdad?, que están lejos y que trasciende el tiempo, la distancia y llega hasta nosotros. Es por esto que es una exhortación a mí, a todos los que estamos aquí en esta mañana, en esta hora, y para aquellos que nos escuchan, si se han apartado del Señor, si no han obedecido al Señor, vengan, el Señor los recibirá con los brazos abiertos. Siempre habrá alguna congregación de la iglesia del Señor en su comunidad donde usted vive. Estoy hablando para aquellos que están a lo mejor oyéndonos en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. Póngase en contacto incluso aquí con la Iglesia de Cristo en Buéslaco, en su página de internet, ¿verdad?, en su página que tiene la iglesia y trataremos de resolver su situación. Busque la iglesia en donde esté y ponga sus ojos en Jesús y no los aparte de Él. Sin Cristo estamos a la deriva, pero con Cristo vencemos la tempestad. Hay una cosa que enseña Juan cuando él y Pedro suben a la barca. Dice, enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Tenían horas remando y no podían llegar. Cansados, fatigados, con miedo, de zozobrar, de ahogarse, y luego miedo por lo que parecía para ellos un fantasma, y Jesús diciendo, no temáis, soy yo. Pero Pedro, en su carácter que él manifiesta en los escritos que hablan de él, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. No vamos a cuestionar al Señor. Debemos de tener confianza en Él. El escritor de los Hebreos les había dicho a los judíos de la dispersión que tenían una tan grande nube de testigos, dice en el versículo 1. ¿Verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera que nos es propuesta. ¿Cuántos hermanos fieles que conocimos que ya no están con nosotros, ya no están en este mundo? Es como si estuvieran haciendo valla, ¿verdad? Estuvieran allí en derredor nuestro, no los vemos, pero como si estuvieran haciendo valla donde nosotros vamos caminando en nuestra carrera. ¿Qué de ti? ¿Estás teniendo problemas en tu vida? ¿Tienes una batalla constante? ¿Estás remando sin poder avanzar? ¿Estás batallando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Estás batallando por falta de trabajo? Acércate a Dios. Jesucristo es la solución, es la respuesta, y pon los ojos en Él y no los apartemos de ellos. Si hay alguien en esta hora, en este lugar, que quiera obedecer el Evangelio, quiera confesar sus pecados, arrepentirse de ellos, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, bautizarse, y el Señor le añadirá a su iglesia, entrará al reino, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Juan capítulo 3, versículo 5.
La palabra del Evangelio es la invitación que Dios hace. Dios te invita, el Señor te está llamando, pero cantamos un himno, el himno 197, himno 197. En la mansión do Cristo está.